es un día importante para el Palacio de la Moneda porque se cumplen los 3 años desde que la administración del presidente Gabriel Boric llegó a la sede del Ejecutivo con el voto, ¿no es cierto?, con este contrato que se vivió en las urnas en la elección donde fue electo presidente de la República. Y también es un hito, como siempre pasa en las administraciones, que el 11 de marzo es un hito porque comienza también los últimos 12 meses, donde se empieza a hablar de legado, se busca limpiar la mesa para poder observar con claridad cuáles son los avances, cuál va a ser el discurso y el posicionamiento no solo del jefe de Estado, sino que también de su entorno, ¿no es cierto?, quienes han servido, quienes han ayudado, para focalizarse en esa tarea. Viene la discusión de presupuesto, que es un presupuesto que ya esta administración, evidentemente, como usted sabe, no va a ejecutar. Va a ser el próximo gobierno, sea afín o sea contrario a los intereses. Esto es, en la práctica, siempre es una normalidad. ¿Qué es lo que pasa 12 horas antes de este hito? Un terremoto. Un terremoto porque el inicio, obviamente, uno se focaliza en la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, ¿no? Es la secretaria de Estado. Según la información que maneja la radio, ella iba rumbo al Congreso, de hecho, iba con escoltas, con todo, cuando la llaman y le dicen no, devuélvase. Y en este contexto es que ella finalmente se le acoge, como se ha dicho desde la Moneda, ¿no?, la renuncia. Y los ojos se ponen ahí. Pero en realidad el hito más importante, más que Maya Fernández, que muchos dicen, mire, este era un camino que probablemente ella debió haber tomado cuando salió Carolina Toá, o haberlo tomado antes, porque la situación sobre lo que se conoció con la compra o adquisición, intento de adquisición por parte del Estado de la casa de su abuelo, conducía evidentemente a violar normas constitucionales, es decir, era un acto inconstitucional. Por ende, una autoridad no puede violar la Constitución. Entonces, muchos, o era la acusación constitucional o eso le iba a generar una presión enorme al Tribunal Constitucional para que finalmente Maya Fernández se fuera por la puerta de atrás. Y ojo con el timing igual. Al momento en que los diputados estaban en el punto de prensa hablando de esta acusación constitucional fue casi al mismo tiempo que se conoce la renuncia de Maya Fernández. Y se da una especie como de aire a ese punto. Pero ¿dónde se debería focalizar más la visión de lo que ha pasado el día de hoy? Porque hablamos de terremoto. Los jefes del segundo piso, más allá de lo que se pueda decir discursivamente, son personas muy poderosas. El segundo piso del Palacio de la Moneda, en general, inclusive con Sebastián Piñera, que tenía un estilo más personalista, ¿no? O sea, todo finalmente lo visaba él en su escritorio. Aún con Sebastián Piñera, Cristian Larroulet, y usted lo recordará, se le criticó muchísimo por el nivel de poder que concentra el jefe del segundo piso. Si bien no está en el día a día de los ministerios, cuando llama el jefe del segundo piso, es decir, es la persona al que el presidente de la República escucha más directamente, es el que tiene el presupuesto para toda la asesoría. Quienes orejean, ¿no es cierto?, dicen, mira, esto sí, esto no, son los que van viendo hacia el futuro, hacia adelante, qué es lo que hay que hacer, este proyecto, este otro. ¿Por qué lo menciono? Porque la verdad que las críticas hacia Miguel Crispi eran muchísimas. Hay renuncias que se han dado al interior del Palacio de la Moneda en el pasado, que luego que salen del Palacio, uno de los puntos más importantes que abordan es los problemas o conflictos con Miguel Crispi y su segundo piso. Entonces, que salga Miguel Crispi luego de esta jornada donde llegó a no declarar, porque no podía decir nada respecto a lo que se le quería preguntar en la comisión investigadora, finalmente él toma la decisión de salir, o una decisión consensuada con el presidente de la República, de salir y oxigenar esta instancia de consejero del presidente Gabriel Boric. Pero aquí está el dato. ¿Quién es el que llega? ¿Quién es o el perfil de la persona que viene a tomar la posta de Miguel Crispi? Felipe Melo. Mire, conoce al presidente desde la época universitaria en la Universidad de Chile. Felipe Melo Rivar es ingeniero civil e industrial de la Universidad de Chile. Él es el nuevo... Y tiene un perfil, si bien es político, hombre cercano, porque el presidente lo que nos ha demostrado durante estos 3 años es que en su entorno más inmediato él trabaja con personas que son de su confianza histórica.
No es alguien que el partido le impuso, mire, tiene que trabajar con él. No, él trabaja con personas de confianza absoluta, que se contrapone a las críticas que él hacía a las administraciones anteriores cuando justamente cuestionaba que los presidentes tengan esto. Bueno, utilizó la misma plantilla y probablemente los que vengan también lo van a hacer porque estando en el Palacio de la Moneda, la realidad se vuelve más compleja que criticarlo desde un sillón de la Cámara de Diputados o del Senado. Dicho eso, da la impresión que Felipe Melo viene ¿a qué? A buscar, ¿no es cierto?, desatar algunos nudos que todavía tiene el gobierno para que estos 12 meses sean ya prácticamente administración, legado y traspaso. Claro, incluso ya había algunos diputados que decían, esperamos que con este nuevo nombramiento se puedan recuperar las confianzas, porque hay que decirlo, la figura de Miguel Crispi y todas las críticas que tuvo la oposición a San Miguel Crispi en su momento le hicieron mucho daño al gobierno. ¿Por qué? Por todas las veces que el gobierno lo blindó y por el tiempo que también demoró su salida, siendo que esto se estaba pidiendo por parte de la oposición hace ya bastante tiempo, porque ha tenido bastantes polémicas, de la verdad, y la última ya es la comisión investigadora en que lo acusan directamente de no responder y de no colaborar. Entonces, por supuesto, la figura de Miguel Crispi para la oposición y para todas las negociaciones que ha tenido que tener el gobierno con la oposición sí ha hecho mucho daño y es algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo. Y que la verdad es que yo creo que no esperábamos que fuera al mismo tiempo que la salida de la ahora exministra Maya Fernández. Mira, yo te voy a... Pues le estábamos preguntando, personas que obviamente estuvieron, conocieron las reuniones, el ADN de lo que pasaba al interior del Palacio de la Moneda. Bueno, ¿qué piensas con la salida de Crispi? Dicen, mire, fue una decisión acertada, dice una persona, del presidente o de él, como haya sido. Pues el último año de gobierno, las energías deben estar puestas en las personas y todo lo que sea prescindible hay que sacarlo. ¿Vendrá un nuevo aire para el gobierno? ¿O no? A veces cargar mucho en su momento pasó con, yo decía, con la roulette, en el pasado ocurrió con la presidenta Bachelet, con su segundo piso. A veces se le pone muchísimo protagonismo a los segundos pisos, cuando en realidad plasman simplemente lo que los jefes de Estado quieren como hoja de ruta. Y siempre va a estar esa duda si realmente los segundos pisos, estos jefes de asesores, que siempre son cuestionados porque les toca también decir que no a muchas cosas, ¿son ellos o en realidad son los presidentes o presidentas? Y ahora hay que ver cómo queda el gobierno para enfrentar este último año. En una semana se fue Carolina Toá, Maya Fernández y Miguel Crispi. ¿Cuál es la señal que da el gobierno para iniciar su último año? ¿Cuáles van a ser los avances? ¿Cómo venía ya desde el año pasado el gobierno? En los últimos años es muy difícil poder más que administrar, porque sí, tú ya lo que comprometiste, lo decía Alberto Mayola acá mismo en la radio con Julio César hace un rato atrás. En verdad, las luces del gobierno, normalmente los gobiernos tienen el primer año donde ponen todo el esfuerzo para comenzar la agenda. Y comenzar la agenda desde el día 1. De hecho, si ustedes recuerdan, tanto Piñera como Bachelet, con nombres distintos, pero era como el ejercicio de los 100 primeros días. ¿Por qué? Porque los medios, la política, el ciudadano puede auditar a un presidente sobre sus políticas en los 100 primeros días. Entran proyectos de ley, entran reformas o inician el proceso de diálogo, por ejemplo, sobre reformas. Ahora, ¿qué le pasó al presidente Gabriel Boric? Los 100 primeros días fueron más bien de guiños a una convención constitucional que era la base del programa de gobierno. Ahí están las declaraciones de Giorgio Jackson, a un medio uruguayo, están las declaraciones del mismo Miguel Crispi, están las declaraciones, bueno, la lista es larga de quienes en un momento fueron parlamentarios, ocuparon puestos relevantes y que luego pasaron al gobierno. Entonces, esa primera etapa se perdió. Claro, había muchas fichas puestas en algo que fracasó completamente. Lo que pasa es que el programa era como una especie de rueda, digámoslo así, eran las ruedas de un proyecto constitucional que era el sueño que tenía este sector político. Y un sueño que se truncó en la medida del debate y evidentemente
lo que estaba ocurriendo, ¿no? De lo que en el país pasó en ese momento específico. Yo no quiero calificar, creo que todas las cosas tienen, depende cómo se miren, hay una forma, los que tienen una ideología puntual, marcada, gusta o no gusta, así de simple. Yo creo que a veces hay que salirse de esas dinámicas para observar plenamente respecto a lo que se proponía o se propuso en ese momento y que finalmente los chilenos dijeron que no. Pero quiero rescatar la salida de Miguel Crispi, porque yo creo que debería evidentemente denotar algo, un nuevo ánimo dentro de la Moneda, pensando en los próximos 12 meses que van a estar cruzados por una elección presidencial. Claro, viene completamente a calmar las aguas. O sea, había muchísimos parlamentarios de oposición y oficialismo que valoraban esta decisión, porque por parte de la oposición, lo escuchamos en palabras de Miguel Mellado, ellos están muy felices, contentos con que haya dado este paso al costado, considerando también la comisión investigadora, y por parte del oficialismo en cuanto a recuperar las confianzas y avanzar ya en este último año de gobierno. Y por último, ¿quién asume en defensa? Adriana del Piano. Es interesante. Sí. ¿Sabrá de defensa? No había más nombres, algunos por ahí postulaban que propio, tiene que ver con por coteos políticos, pero algunos decían, mire, Ricardo Montero se estaba candidateando para ser ministro de Defensa, que es subsecretario, ¿no es cierto?, que fue parte de la convención, usted lo recordará, pero quedó con el traje puesto, porque finalmente nombran a Adriana del Piano, que uno tiene una legítima duda, a lo mejor sabe de defensa, pero su perfil ha estado por otra parte. Fue ministra de Educación del 2015 al 2018. Esto fue en el segundo gobierno de Bachelet. Claro, pero de defensa. Eso es, de a eso apunto. En momentos en que faltan soldados, en momentos en que hay que estructurar las ramas de las Fuerzas Armadas pensando más en la estrategia de tecnologías, el uso de tecnologías, de drones, de esto y el otro. Entonces uno se pregunta, ¿serán nombres o es que en realidad cuesta encontrar nombres? Tal vez a estas alturas y con lo poco que queda de gobierno. Es bien importante lo que hemos estado mencionando también durante todas estas últimas semanas con las presidenciales, y es cómo quieren quedar los personeros de cada partido, cuál es la imagen que quieren proyectar de cara a nuevas elecciones. Eso también es importante. Entonces, ¿hay nombres disponibles a estas alturas cuando quedan solo meses para las elecciones y cuando es el último año del gobierno? ¿Están disponibles todos? Por lo visto no. Lo que tenemos es como un retorno de una especie de nueva mayoría 2.0 para los próximos 12 meses. Análisis y profundidad. Radiograma.